están entendiendo todo que hay que recapacitar. Siempre hay alguna novedad cuando uno estudia. Sí, dijeron Jajamim, que no hay un Bet Midrash sin que haya un Hidush, una novedad. Siempre hay alguna cosita nueva que uno puede aprender. Top. Estamos en Masejet Berajot, Daf Het Amud Aleph. Y estamos donde dicen las palabras Amar le Raba le Rafram bar Papa. Het Amud Aleph. Es donde en los renglones medianos Het Amud Aleph. Terminamos con lo del baño, ¿se acuerdan? Que hay que hacer tefilá por el baño. Sí. Dale. Bien. Dice la Gemara. Amarle Raba le Rafram bar Papa. Le dijo Raba al hijo de Raf Papa, Rafram bar Papa. Lemalan mar meane mile ma'aliyata de amart Mishmed Rab Chizda bemile de Bekinishta. Le dice, por favor, dígame usted, cuénteme usted aquellas palabras elevadas que dijiste en nombre de Rab Chizda en el tema del Beit HaKnesset. O sea, le dijo, por favor, sé que tú tienes alajot interesantes del Beit HaKnesset, por favor, comparte. Amarle le dijo, Aji Amar Rab Chizda. ¿Qué? Te voy a decir una alajá que aprendí de Rab Chizda. ¿Cuál? Mai dichtiv Ohev Hashem Sharei Tzion Mikol Mishkenot Yaakov. Dice el pasuk en Teilim 87. Ama Hashem los portones de Tzion más que las viviendas de Jacob. ¿Qué son los Sha'arei Tzion? ¿Qué son esos portones de Tzion? Entonces, Tzion viene de la palabra Metsuyan. Excelentes. Entonces, dice Rab Chizda, Ohev Hashem Sharei Tzion. Ama Hashem los portones excelentes de Alajá. Va Alajá. O sea, Batei Midrash. O sea, Yeshivot, donde se estudia la Alajá, Yoter mi batei knesiot mi batei midrashot, más que las sinagogas o los lugares donde se estudia la Torah, pero no de manera fija. Veinu de amar Rabbi Jia barami mishmet de Ula, y eso es lo que dijo Rabbi Jia en nombre de Ula. Miyom shecharab et hamikdash, desde el día que se destruyó el Bet Mikdash, en lo Kadosh Baruj Hu Olamó, no tiene algo más amado a Kadosh Baruj Hu, ela, sino Arba Amot Shel Alajá Bilbat. O sea, los 4 codos del estudio de la Alajá, únicamente los lugares donde se estudia en Torah de manera fija, y eso es lo que a Kadosh Baruj Hu ama más que todos los demás lugares, afilo más que una sinagoga donde se hace tefilá, o afilo a un lugar donde de vez en cuando se estudia Torah, pero no de manera fija. ¿Ya fue? Entonces de aquí vemos la gran importancia que tiene el estudio de la halajá. Que a Kadosh Baruj Hu ama eso más que todo, más que cualquier otro tipo de afilo lugares de tefilá.
el lugar donde se estudia la halajá, según esto está por encima y es querido por Hashem más que los lugares donde se estudia, donde se hace tefilá o no se estudia de manera fija, como en esos shearim ametsuyanim ba'alajá, esos portones que son excelentes y especiales en el estudio de la halajá. Y en relación a esto, trae la Gemara, Amar Abaye, Merei Shava Gareisna Bego Beita o Metzaleina Bebei Knishta. Él dice, yo estaba acostumbrado al principio de estudiar en mi casa, tranquilo, nadie me molesta, y después me iba Metzalena y iba a hacer tefilá al Bet HaKnesset, Bebei Knishta. Van de Shmana le ha de amar Rabbi Chia bar Ami Mishme de Ula. Pero en el momento que yo escuché lo que acabamos de estudiar, que dijo Rabbi Chia, hijo de Ami, en nombre de Ula, Miyom shecharab et hamikdash en lo lakadosh baruch hu belamo el arba amot shel halakha bilvat, que desde el momento que se destruyó el Bet HaMikdash, Akadosh Baruch Hu no tiene en su mundo sino los cuatro codos de la halakha. Sí, que eso es lo básico. Lo haba metzalena el hija de Garisna. Dejé de hacer tefilá en un lugar y estudiar Torah en otro lugar, sino que unifiqué las dos cosas. Que en el lugar donde estudiaba Torah, ahí hacía tefilá. ¿Qué? Entonces de aquí vemos qué importante es el estudio de la Torah. Si una persona tiene que elegir dos lugares a dónde va a hacer tefilá, a un lugar que es solo Bet Knesset, solo sinagoga, o a un lugar que se hace tefilá ahí, que es Bet Knesset, pero también se estudia Torah, hay shurim de Torah, o afilo es una yeshiva como Mahon Meir, o otro lugar fijo donde se estudia Torah de manera constante, ¿a dónde va a ir a hacer tefilá? Ahí. De esa manera está conectando a su tefilá con el lugar de estudio de Torah más elevado que hay. Eso es lo que nos enseñó Abaye. Y aquí aprendemos que es mitzvah hacer tefilá donde uno estudia. Donde uno estudia. ¿Por qué? Porque eso es lo, como acabamos de decir, Oev Hashem Sharei Tzion, que Hashem ama los portones de Tzion, de los estudiantes de la Torah, más que los Batei Knesiot, donde ahí únicamente se hace tefilá. Entonces la tefilá que se hace allí es más grande que la tefilá que se hace en un lugar donde no hay Torah. Entonces ahora podríamos hacer una pregunta. ¿Qué pasa si donde yo estudio Torah es un lugar donde no hay minyan? Yo tengo un pequeño Bet Midrash, se reúnen ahí 5, 6, 7 personas para estudiar Torah. Y a una cuadra tengo un Bet Knesset donde hay minyan. Entonces, ¿a dónde hago tefilá? ¿En el lugar donde estudio Torah aunque no tengo minyan? ¿O preferible que vaya a estudiar, a hacer tefilá donde hay minyan? Siempre gana minyan. Pero Abaye dice, ¿qué dijo Abaye? Que desde que yo escuché la drashá de Rabbi Chia, que desde el día de la destrucción del Bet HaMikdash, Akadosh Baruj Hu no tiene en su mundo sino 4 amot de halajá, ahí hago tefilá, donde estudio Torah. Donde estudiaba Torah, Abaye, ¿tenía minyan o no tenía minyan? No dice la Gemara. No dice. Pero ¿qué? ¿Tú estudias Gemara están para folclore, para saber qué hacer? ¿Cómo actuar? No dice aquí. ¿Qué opina Lucas? Lo que hace ahora. ¿Qué opinas? ¿Qué opina vos? ¿Yo?
¿Cómo contesta un buen judío? ¿Cuál pregunta? Si uno va al Bedín, le pregunta, ¿cómo es la halajá? Mahloket. Ay, pero sinceramente siempre tiene razón, porque siempre algún mahloket hay. Ya contestaste. ¿Acaso? Me voy a responder eso en la... No, te ponen... Top, entonces ahora en serio, ¿cómo es la halajá? Dice Rabenu Yonah. Los alumnos de Rabenu Yonah en nombre de los Raboteinu Mitzorfat dicen así: Afilu im ein lo bebet midrasho asera anashim, afilu que está en el Bet Midrash estudiando Torah y ese es su lugar fijo y no tiene minyan, mitzvah que haga tefilá en el lugar donde estudia Torah. Rega, esa es la opinión de los alumnos de Rabenu Yonah. Lo terminamos. Pero el Rambam en Ilhot Tefilá dice que el nivel de la tefilá en el Bet Midrash es muy grande, pero solamente cuando tienes minyan. Pero si no tienes minyan, vadai, que tienes que salir del Bet Mikdash, no Mikdash, Bet Midrash, del lugar donde estudias Torah, y dirigirte al Bet Knesset para hacer tefilá con minyan, o consigue minyan en el lugar donde tú estudias Torah para que hagas tefilá con minyan. El Rabenu Yonah dice, con todo mi respeto al Rambam, ¿cuál es el hidush de la Gemara cuando dijo que es más importante estudiar en el lugar donde uno hacer tefilá, donde uno estudia, y no en el Bet Knesset? Si uno tiene minyan donde uno estudia, entonces, ¿cómo se dice? Mató dos pájaros de un tiro. Entonces, ¿cuál es el hidush? Tiene minyan y tiene Torah. Entonces, ¿cuál es la novedad? Entonces, Canirá dice Rabenu Yonah que lo que quiso enseñar a Vaya es que cuando no tienes minyan, a pesar de eso, hacer tefilá donde estudias Torah es más importante. ¿Qué opinan? Está fuerte, ¿no? Muy fuerte, Importa el lugar en este caso. Que si tienes minyan, es más vaya, tienes minyan y Torah. No, ya fes, koyach. En eso no hay ninguna discusión. ¿Verdad que es pashut? Mejor, eso es pashut, pero ¿qué pasa cuando no tengo? Ela, dice el Rabenu Yonah, te voy a explicar. Según lo que dice, según lo que dice el Rambam, entonces hay que explicar que el hidush es el siguiente. ¿Qué pasa si yo tengo un Beit Midrash y tengo justo minyan, 10 personas? Pero tengo la sinagoga enfrente y hay 200 personas en la tefila. En los dos tengo minyan. Aquí tengo un minyancito y allí tengo un minyanzote. Entonces, ¿dónde hago tefila? ¿En el minyancito donde yo estudio Torah o en el minyanzote donde no se estudia Torah? Oh, ahí es el hidush. Ahí es el hidush. Cuando es el lugar donde estudias Torah, a pesar de que sea lo mínimo, básico, 10, antes que el gran minyan de 200 personas, pero ahí no se estudia Torah. Que ahí no hace falta la filu. ¿Eh? Ahí no hace falta filu. No, ahora el hidush se entiende. Ahora se entiende más. Y eso puede ser también de acuerdo al Rambam. El Rambam dice, Najón, el minyan siempre tiene que haber. ¿Cómo vas a hacer tefilá sin minyan? Sin Kadish, sin Kedushá, sin Hazarat Hashat, sin Kriyat Torah, Mapitom. Pero tienes un pequeño minyan, Kol HaKavod, junta 10 personas, diles, ustedes vienen aquí, me acompañan en el minyan donde yo estudio Torah,
y aquí nos quedamos. Y los que van al Bet Knesset, que vayan al Bet Knesset. Sí, se queda armonía con Maimonides y con נכון, רבנו יונה. עכשיו, pero ahora la pregunta es, ¿por qué באמת es así? בסדר, entendimos la halajá. ¿Sí? Es importante hacer tefilá en el lugar donde no estudia Torah. A ver, lama, más kesher. Torah, tefilá. Cada uno en su lugar. Se estudia Torah en la yeshiva, se hace tefilá en el Bet Knesset. ¿Por qué es tan importante conectar la tefilá con la Torah? Son dos mitzvot. ¿Sí? Pues bueno, hay que hacer la Seudat Shabbat en el Bet Midrash donde estudias Torah. No, Seudat Shabbat se hace en la cocina, se hace en el salón, se hace en la casa, y estudiar Torah se estudia en el Bet Midrash. Entonces, si la tefilá tiene un lugar que se llama Bet Knesset, entonces va al Bet Knesset a hacer tefilá. ¿Por qué tienes que hacer tefilá donde estudias Torah? ¿Entendió la pregunta? Sí. Porque el estudio de Torah da fuerza para la tefilá de alguna forma. Entonces, caja. El primer Gadem dice que el motivo es Pashut Meot, para no hacer Bitul Torah. Tienes un lugar donde estudias Torah, todo, ahora tienes que salir, ir al Bet Knesset, tomar el autobús, ya te perdiste, no sé, 10 minutos, media hora, Jabal el Azman, ¿para qué? Haz tefilá donde estudias Torah. Entonces, tienes todo en el mismo paquete. Y si lo tienes cerca, ¿Ah? lo tiene a unos pasos. Claro, también esos pasos son Bitul Torah. Pero el Rav Kook dice lo siguiente. La tefilá y la Torah son dos movimientos opuestos. Lo leemos diario. Rega, ¿pero por qué? Porque tenemos cosas que van de arriba para abajo y tenemos cosas que van de abajo para arriba. Tefilá y Torah, ¿cuál va de arriba para abajo y cuál va de abajo para arriba? ¿Ah? Ya fe. Tefilá, Hashem te entregó la Torah de arriba abajo, y nosotros aquí tenemos que masticarla, estudiarla, aprenderla, desarrollarla. Ya fe. ¿Y la tefilá cómo va? ¿Cómo funciona? Al revés. Nosotros hacemos tefilá. Acá dos Baruj Hu. Ya fe. Pues de acuerdo a eso, aparentemente, cada uno tiene otra, ¿cómo se dice? Otra onda, diferente. Pero dice el Rav, en el fondo, tú tienes que conectar la Torah con la tefilá. ¿Por qué? Porque la tefilá se debe hacer basada en la energía de la Torah. ¿Qué tefilá tú haces? ¿Tú haces tefilá de lo que te da la gana? ¿No? La tefilá se debe hacer de acuerdo a la Torah, de acuerdo a la esencia divina, de acuerdo a la ley de Hashem. Entonces, cuando yo hago la tefilá y la tefilá llega hacia arriba, la estoy conectando con la fuente. Y la fuente de la tefilá es la Torah, porque la Torah es la fuente de todo, y también de la tefilá. Nosotros tenemos que hacer una tefilá que esté acomodada a los valores y a la energía de la Torah. Yo le voy a pedir a Kadosh Baruj Hu muchas cosas, pero que no son buenas, o que van en contra de valores, ¿sí? Como el ladrón que antes de ir a robar le dice a Kadosh Baruj Hu, por favor, ayúdame a poder robar el banco. Es un ladrón tzadik, pero... Que vea ter sucesso, que não ¿Eh? que vea ter sucesso, que não venha morrer. ¿Sí? O que antes de comerse su emparedado de cerdo con queso dice Baruch atah Hashem. Motzi.
Esto es como Betel, que soñó. Entonces, la tefilá, ¿ah? Es como Betel, como soñó Jacob. Jacob. Es doble sentido. Jacob. Nosotros conectamos la tefilá con la Torah. Hashem nos da la Torah. Nosotros la estudiamos, la desarrollamos, la entendemos. Pero la tefilá la mandamos hacia arriba. Y cuando la enviamos hacia arriba, no solamente la enviamos hacia Hashem, sino que la queremos conectar con las fuentes celestiales, que son las fuentes de la Torah. Porque queremos que nuestra tefilá esté conectada con esa energía, que es la base también de la tefilá. Por eso, hacer tefilá en el lugar donde uno estudia Torah no es un asunto técnico. Es también, es bueno, qué lindo, qué bueno, no haces bitul Torah y no pierdes tiempo, pero no, es mucho más que eso. Es entender que toda nuestra tefilá está basada en la energía de la Torah. Y por eso la tefilá tiene más nivel y más categoría cuando está conectada con la Torah. Pues por eso siempre hay que tratar de encontrar el lugar de Torah para hacer tefilá. Eso es lo que podemos explicar. Y por eso ese es el aprendizaje de lo que hacía Abaye. ¿Y qué más elevado, como llegar en la mañana y rezar al tiro, o estudiar Torah primero un poco y después rezar? Tiro. ¿Qué opinas? Yo creo que por lo que estamos hablando, quizás estudiar Torah un poco. A pesar de que hay una halajá que dice que hay que tener cuidado también con eso para que no se nos vaya el tiempo, ¿sí? O que nuestra mente no esté en la Torah cuando estamos haciendo tefilá, Abal Najón, ¿sí? La Mishnah dice que los primeros Hasidim se preparaban 1 hora antes de la tefilá. Entonces, ¿cómo se preparaban? ¿Qué hacían? ¿Yoga? ¿Qué hacían? ¿Ah? ¿Estiramiento? ¿Sí? ¿Qué hacían? ¿Ejercicio? ¿Qué? Que estudiaban Torah, que se preparaban espiritualmente, ¿sí? Para poder penetrarse en el mundo de la Torah. ¿Qué? Ya fe. Entonces, el que puede estudiar antes de la tefilá, pero no tiene que olvidarse de hacer Birkot Torah antes de empezar a estudiar. Continúa la Gemara y dice: Ve'amar Rabbi Chia bar Ami mishmei Geula gadol hanenemi higia yoter mi'yirei shamayim. Por cuanto que la Gemara trajo las palabras de Rabbi Chia bar Ami, que desde la época del Hurban Bet HaMikdash no tiene a Kadosh Baruj Hu en su mundo sino las 4 amot de Alajá, trae otro dicho de él. Gadol hanene mi higio yoter mi'yirei shamayim. Es más grande la persona que se esfuerza para su parnasá, más que la persona que tiene irat shamayim. Tú ves una persona super tzadik, yirei shamayim, y ves un señor ahí sudando en su trabajo. Según esta opinión, el que se esfuerza en el trabajo es más grande que el que tiene irat shamayim. Lama. Respecto al que tiene irat shamayim, está escrito en Teilim 112, Ashre Ish, Yaret Hashem. Bienaventurado el hombre que es temeroso de Hashem, Bemitzvotav Chafetz Meot, y que ama sus mitzvot mucho. Entonces, Ashrei, ¿sí? Bienaventurado, es una alabanza al Yirei Shamayim. Pero respecto al que se esfuerza en el trabajo, está escrito: Yigia kapeja kitochel, que se esfuercen tus manos para que comas. Ashrecha betov lach. Eso es bueno para ti, bienaventurado para ti y bueno para ti. Ashrecha baolam hazeh
bienaventurado en este mundo, betov lach laolam haba. Entonces, y respecto al que se sirve de su trabajo y no se mantiene del otro, dice ashrecha betov lach, dice dos cosas, ashrecha betov lach. Pero cuando habla del Yireh Shamayim dice ashrei, solo uno, solo una alabanza. ¿Qué? Ashrecha ba'olam hazeh betov lach ulegabei Yireh Shamayim, respecto al temeroso del Shamayim, betov lach lo ktive, no está escrito, ¿sí? Betov lach. Entonces, de acuerdo a esto, conclusión, que es más grande la recompensa de aquel que recibe provecho de su trabajo en el Olam Haba y tiene más nivel, ¿sí?, que aquel que tiene Yirat Shamayim. Todos a trabajar. Para pesas. Rega. ¿Eh? Para pesas que vengan. Ah, todos. pesa. Todo el año. ¿No? ¿Qué opinan? El Cabot también dice eso. ¿Qué dice? Es bueno estudiar Torah, pero también tienes que trabajar. Eso aleja a la persona No, del pero pecado. acá dice Gadol. Ajá. Acá dice que es más grande. Más grande. No Pashut. No, ahora tengo una contradicción. Está trabajando en Torah. Tengo una contradicción que... Allá estamos hablando de uno que trabaja y tiene Yirat Shamayim o no tiene Yirat Shamayim. Como van que tiene la Shamayim. No, Pero ¿para si tiene qué? la Shamayim, ¿por qué diría eso? ¿Ah? No hace sentido. Uno que tiene la Shamayim, Puede ser ¿por qué que, está diciendo esto? puede ser que uno solo tenía Yirat Shamayim, pero no trabajaba. Me da igual, que No es lógico que uno que trabaja y no tiene Yirat Shamayim sea más grande que uno que tiene Yirat Shamayim. O sea, Yirat Shamayim, canidad que está diciendo que cuando se añade a esto el trabajo, puedes pensar, bueno, más de Meshané, trabaja o no trabaja, sí, se mantiene de su trabajo o lo mantienen otros, más de Meshané. No, sí, Meshané mejor. Es muy diferente. Pero Maimonides estaba estudiando. Temas candentes. ¿Ah? Maimonides estaba estudiando y su cuñado, si no me equivoco, lo estaba apoyando. Sí. Entonces, ¿Cómo se entiende que el Rambam dice que hacer algo así es Hilul Hashem? claro, ¿cómo es posible? Sobre sí mismo. Que se va a dormir ahorita que en eso, tú ahí está. Pero trabajar en Torah y trabajar en Torah es un trabajo. El Rambam, cuando habló de este tema, agarró una ametralladora y empezó a disparar sin piedad. Pero no empezó con... El Rambam dice que cuando una persona estudia Torah y recibe recompensa, eso es ir en contra de la Torah. Sí. Eso es Hilul Hashem. Eso es profanar el nombre de Dios. Si el Rambam se despertaría hoy, diría, ¿qué están haciendo? ¿Cómo están? Nos Y quita lo poco que dejaron todavía salen y hacen manifestaciones para que el Estado aumente los presupuestos de las yeshivot. ¿Qué les pasa? A trabajar, chicos. De la Pashut. Pero es muy diferente cuando se trabaja con una persona, por ejemplo, con un rabino, que ese es su trabajo. No, es demasiado Pasa hermoso. que el que está trabajando está también controlando un poco la Porque está intención de recibir. como un maestro. Mas está ganhando dinheiro para Torah igual. No, era un maestro, era doctor. Quiere ir a Shammai. El Rambam, no, tenemos que un día estudiar ese Rambam bien a fondo, pero el tema es de que tú quieres estudiar Torah y quieres tener una vida austera, como dice la Mishnah, pan con sal, dejado. No, yo quiero vivir bien. Ahí. ¿Qué ver? Entonces la pregunta es si yo tengo que
transformarme en un peso para la sociedad, porque yo quiero estudiar Torah, y como van, no estoy diciendo que los presupuestos del Estado para las yeshivot son, sí, millonarios, ¿sabes? Son cosas muy limitadas y que verdad que con eso solo no se puede vivir bijlal, y por eso muchas veces las esposas tienen que trabajar o tienen que tener trabajitos por aquí, trabajitos por allá. Y por eso este tema trae una gran disyuntiva, y que es un tema que hoy en día en Israel es uno de los temas que el público no religioso dice: ¿por qué yo tengo que mantener a una persona que no va a trabajar? Que vaya a trabajar, quiere estudiar Torah, vejabo. No, pero si trabajo, alguien me tiene que ayudar, me tiene que apoyar. Porque yo tengo que trabajar por ti. Eso es por un lado, tiene mucha lógica. Por otro lado, conocemos el sistema de Isahar y Zebulún. Pero eso era de común acuerdo. No era de que uno le dijo al otro: tú me tienes que mantener. ¿No? Isahar le dijo a Zebulún, y Zebulún feliz le dijo: yo trabajo en los barcos, ¿sí? Zebulún estaba en los puertos, ¿ves? Y bueno, yo te doy mi maaser y tú siéntate y estudia. Es como si yo haciendo negocio. ¿Ah? ¿No? No, y Bemet se repartían la recompensa del estudio de la Torah. Ajá, sí. ¿Qué? Precio económico. Entonces, Zebulún le daba dinero a Isahar, y Isahar le daba la mitad de su recompensa del estudio de la Torah a Zebulún. Buen negocio. Un acuerdo. Pero eso es de común acuerdo. La pregunta es cuando no hay acuerdo. Ese es el problema. Rambam dice, ¿sí?, el estudiante de Torah no puede transformarse en una carga al público. Pero ¿qué pasa si el Estado, que hoy en día el público sería el Estado, con los pagos, ¿sí?, de impuestos y demás, y que, como van parte de esos impuestos, una pequeña parte, mínima parte, sí, va para muchas cosas? Va para seguridad, va para salud, va para millones de cosas, y dentro de eso, ¿sí?, va también para las yeshivot, ¿sí? Schnitzel, ¿se acuerdan de los schnitzel que hablamos la semana de ayer? Ya no recordamos qué es eso. ¿Eh? Ya se olvidaron. Mejor. Entonces dijimos, 1/3 del presupuesto viene del Estado. Y para las instituciones de Torah eso es oxígeno. El AMA, pero el Estado solamente apoya a las instituciones de Torah, no apoya a las universidades, mucho más, y no apoya a los teatros, y no apoya a esto, y no apoya a tantas cosas, a los deportistas, no sé cómo manejan, pero sí, no hay presupuesto para deporte, también. Entonces el tema no es tan simple, no es tan fácil. Si lo único que estaría en vista es solamente los estudiantes de Torah y nadie recibe ningún beneficio, entonces digo, estoy yo, mundo de Torah, contra todo lo demás. Pero no es solamente el mundo de Torah. Hay muchos departamentos en el Estado de Israel que reciben apoyo. Entonces, yo no hablo de seguridad y de medicina no hablo de esas cosas que son básicas, pero otras cosas, ¿sí? Sí, los actores en el teatro tienen que recibir presupuesto, que trabajen, y si viene la gente y los ve, y que les paguen, que ellos paguen las entradas y eso. Top, entonces por eso el tema de lo pashuta. Pero mejor, ¿qué vemos aquí? Vemos aquí que Hazal le dieron a el trabajo de una persona un gran respeto.
Por eso hay que tener mucho cuidado. Y a veces, lamentablemente, en el mundo de la Torá, o de los estudiantes de la Torá, a veces miran a las personas que tienen mirat shamayim, que trabajan para su parnasá, que no digo que son todos y no digo que son quizás la mayoría, pero hay que los ven como que de segunda. Yo soy estudiante de Torá, yo soy la élite. Vemos aquí que el estudio de la Torá es lo máximo y por eso hay que hacer tefilá en el lugar del estudio de la Torá. No hay discusión. Que el estudio de la Torá tiene una gran fuerza en Am Israel y es la energía espiritual. Pero a pesar de eso vemos que hay una dimensión donde la persona que suda para su parnasá tiene algo meot hashuv, de que la persona no quiere mantenerse de caridad, que no quiere mantenerse, ¿sí? Y ser un pordiosero, y ser una persona que está pidiendo ayuda a los demás, sino que con sus 10 dedos él trabaja para mantenerse. Eso es Igia Capeja. Entonces, eso es algo que hay que tomarlo en cuenta. Y eso, según la Gemara, tiene un gran valor, afirmo por encima en un cierto aspecto, de la Irat Shamayim. ¿Qué? También depende de la cabana, así como uno puede comer por comer y hay quien que elevan el acto de comer a algo, también a la hora de uno hacer un mismo trabajo. ¿Quién? Una persona puede estar haciéndolo para ganarse su sustento y otro lo puede estar haciendo con una conciencia de que eso trae beneficio para él, su familia y... Zenajor. Pero vemos aquí de que a pesar de que uno podría pensar, bueno, pero Bijlal, el tema del trabajo viene de la clalá, de la maldición que le dio a Kadosh Baruj Hu, a Adam Rishon, por haber pecado y todo lo demás. Pero bueno, en la realidad en la cual nosotros estamos, y yo me tengo que esforzar, y ese esfuerzo me da recompensa. Me da recompensa en este mundo y en el mundo venidero, quizás dafka por sudar y por tener que esforzarme tanto en mi trabajo. Entonces, eso es algo que en esta Gemara se ve como algo que tiene valor, que tiene importancia. Y pues, bueno, es tu problema que tienes que esforzar. No es tu problema, es... ¿Sí? Betoblach, es para tu bien al fin y al cabo. Ashrecha betoblach, ¿qué? Hemos aprendido hasta ahora en todos los shiurim que lo más importante es el estudio de la Torah. Lo más importante es el esfuerzo que le pone el hombre. No habla de estudio, aquí habla de Irat Shamayim. No habla de estudio, Irat Shamayim. Bueno, ya como que ya está, sí, está todo incluido. Todo incluido. Entonces miramos ahora en balance los dos. Uno que pone todo el esfuerzo para la Torah y el otro para este mundo. Está trabajando para Parnasá, para los hijos, para bueno. Entonces, en Gemara, en este contexto, el que trabaja en este mundo lo hace más grande que pone el esfuerzo de la Torah. ¿Según esta visión qué? Sí, ¿Según esta visión qué? Entonces, ¿qué es la recompensa? Pero, y la entonces, tú entiendes que aquí la Gemara quiere poner hincapié en el hecho, ¿sí?, de que en el tema del esfuerzo, el esfuerzo del trabajador es algo muy grande y que puede llegar a tener un nivel más de la categoría. Pero por otro lado, si tú tienes una persona que quiere entregar su vida por la Torah y él dice, yo voy a dar mi esfuerzo en la Torah y voy a mermar en lugar de comer pollo con papas, voy a comer pan con agua. Entonces, ahí la visión es diferente. ¿Por qué? Porque el tema más que nada que enfatiza, ya me tengo que mejor no. El tema que enfatiza aquí, que enfatiza en Jajamim, así lo entiendo yo, es el tema del esfuerzo y de no tener que depender de otra persona. Entonces, una persona que estudia Torah y no depende de otro, con la cabot, también estudia Torah y también no utiliza ¿sí?, la necesidad de apoyarse en otras personas para su esfuerzo en el estudio de la Torah, y eso también es un esfuerzo grande que hace la persona. Pero bueno, a veces en
las palabras de Jajamim tenemos diferentes visiones y diferentes dimensiones, y que a veces las dos tienen razón dependiendo en qué caso estamos hablando. Shabbat Shalom.